dicho que cada modo de producción tiene una relación de producción. Depende, esta relación de producción tiene que ver con un concepto muy claro que se llama la clase social. La clase social es el lugar que ocupa el individuo en una relación de producción. A ver, vamos a nuestros gráficos. En esta relación de producción tenemos a los amos, a los esclavos, al señor feudal, al siervo, al capitalista y al obrero. Entonces, la clase social es el lugar donde está el individuo. Pero al margen de estar en un determinado lugar, una relación de producción, la clase social implica muchos otros factores. Por ejemplo, si esa ubicación en la clase social le permite el acceso a ciertos beneficios como clase. Por ejemplo, si estás en la parte superior, a ver, vamos a tratar de graficar. Las clases sociales se pueden graficar muy bien en estas pirámides sociales. A ver, hacemos un corte acá. Hacemos otro corte acá. La clase que está en la cúspide, obviamente se la denomina la clase alta. Hay una clase media y hay una clase baja. Clase alta, clase media, clase baja. Hay algunos autores que son más, pretenden ser más exactos y hablan de la clase aristocrática, clase alta. La clase media la dividen en clase media alta, clase media media, clase media baja. Y acá en la clase baja especifican a los obreros, en el caso del sistema capitalista, y a los campesinos. Pero hay una serie, la definición de campesino viene de que trabaja en el campo, pero hay gente que es de clase alta por sus ingresos, como en Santa Cruz, en Bolivia, la agroindustria. ¿Qué es la agroindustria? Gente que explota la tierra, trabaja la tierra, tiene empleados para trabajar la tierra, tiene maquinaria, tiene medios de producción y con eso acumula capital. Entonces, la clase social, reitero, es el lugar que ocupa el individuo, el lugar en una relación de producción. Por lo general, la clase media vende su fuerza de trabajo intelectual, pero la clase baja vende su fuerza de trabajo físico. ¿Ustedes en qué clase se ubican? Yo también. ¿En qué clase creen que estoy? ¿Media? En ¿Sí? clase media. Somos Porque clase media. se ha Somos, considerado a todos los trabajadores a clase media. por eso, reitero, clase media. Ahora podemos estar en clase media alta, clase media media o clase media baja. En cambio, la clase baja está referida a los obreros
y los campesinos pobres, porque puede haber campesinos, viven, trabajan, pero pueden ser capitalistas, como en Santa Cruz. Los Barinkovic, por ejemplo, tenían extensiones casi media provincia, eran dueños de eso, se apropiaron indebidamente con influencias políticas, pero llegaban así, incluso tenían a todos los que vivían ahí adentro ya como esclavos, pues había un sistema esclavista y feudal, eso también era negativo. En el enfoque funcionalista, no se habla de clase social, se habla de estatus social. Son dos conceptos totalmente diferentes. El concepto de estatus alto, medio y bajo, pero tiene otros indicadores. Por ejemplo, el linaje. ¿De dónde vienes? El linaje, la herencia social vale mucho para el estatus, pero para tener estatus alto necesitas otro componente que es el ingreso económico. A mayor dinero puedes llegar a escalar a un estatus alto, pero no siempre la sociedad acepta eso. En Bolivia hemos tenido casos. Había el papá del alcalde electo de Santa Cruz, Johnny Fernández, era un político, fue político, pero primero fue empresario, don Max Fernández, Oye, Luis, cochabambino. Pero a él se lo consideraba de estatus bajo, que empezó llevando cerveza paseña al oriente, empezó a acumular riqueza y luego se va comprando acciones en la cervecería hasta que se compra toda la cervecería, entonces tenía mucho dinero. Luego ingresa en la política. Pero no lo dejaban entrar en el estatus alto por su origen. Tenía el dinero para ser de estatus alto, pero no lo dejaban. Lo mismo pasaba con otro político paseño, con el compadre Palenque. A través de sus medios de comunicación tuvo mucho dinero, pero no lo dejaban escalar en esta pirámide social porque no era de ese estatus. Entonces hay que utilizar con mucha cautela estos dos conceptos, el estatus social y la clase social. Dentro del enfoque de los modos de producción, lo correcto es decir clase social. Eso es lo correcto. Ese es el concepto. Ahora bien, con esa aclaración vamos a entrar en analizar el sistema o el modo de producción capitalista. Esto ya lo tienen ustedes, les he enviado. El modo de producción capitalista, el comercio es la base de todo, el mercado. En términos sencillos, el mercado es donde existen compradores y vendedores, oferentes y demandantes, la oferta y la demanda. El mercado, entonces, es la base del sistema capitalista. Hay unos que venden y otros que compran. De todo. Por eso dicen que la base del capitalismo es esta mano invisible que se llama mercado, que se autorregula. Cuando la pandemia empezaron a esconder los productos alimenticios. Entonces, para comprar, ¿qué pasaba? ¿Qué tienes que hacer? Pagar más. El mercado dejaba libre precio para que tú puedas encontrar, lo mismo pasó con los medicamentos.
Recién este último, para las personas, los medicamentos para el COVID, que costaban 1.500, llegaron a costar 5.000. La gente ya no necesita ese producto, el precio baja. Igual con los productos de primera necesidad, en la plena pandemia no había azúcar porque escondían o porque se lo habían comprado todo. La gente estaba buscando mucho, el precio sube y baja. Hay poca demanda, perdón, hay mucha demanda, pero poca oferta. Entonces, el mercado es la base del sistema capitalista, tanto a niveles locales como a niveles mundiales. ¿Qué pasó con el petróleo? En la pandemia, muchos países, casi todos los países, ya no necesitaban petróleo porque no circulaban autos, no había fábricas que funcionaban. El petróleo, que costaba más de $100, $120, bajó a $40. Igual, ¿quién controla ese precio? No hay alguien que dé una ley y diga, hoy va a costar tanto. Perdón, un momentito. Hola, don Victoriano. Entonces, el mercado es fundamental, la comprensión del concepto mercado, tanto a nivel local como a nivel internacional. Ya les he puesto el ejemplo del petróleo. En el mundo todos usaban petróleo. Cuando no había pandemia, el precio del petróleo subía. Y subía y se movía diariamente. Pero cuando nadie usaba petróleo, los precios bajaron, afectando a economías pequeñas como la nuestra. Ya no teníamos ingresos. Y hasta ahora tenemos ese problema. No hay petróleo. Nosotros vivimos de vender a escala muy pequeña petróleo, vendemos, gas vendemos a dos países, a Argentina y a Brasil. Con eso subsistimos, vendemos. Pero ¿qué pasa? Cuando el precio del gas baja, el petróleo baja y el gas baja, ahí ya tenemos menos ingresos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el gas se acabe? No vamos a tener que vender. Por lo tanto, nos vamos a sumir en la pobreza. No vamos a tener que vender. Ahora están echándole ojo al litio. Pero por tanta burocracia, ineficiencia del gobierno, de los gobiernos de turno, no hemos industrializado el litio. Vamos a tener que vivir ¿de qué? Como años atrás del autoconsumo. Vamos a tener que comer lo que produce los campesinos pobres, pequeños productores, y los grandes terratenientes que producen a gran escala. Vamos a tener que comer soya, vamos a tener que comer transgénicos. O sea, no es chiste. El mercado, entonces, así. Y el capitalismo tiene como base el mercado. El mercado tiene una mano invisible que regula los precios. Países que tienen para vender muchas cosas y lo hacen de buena forma son ricos. Por ejemplo, que han desarrollado industria. Este es el segundo, producción industrial a gran escala. Los japoneses o los chinos no tienen materias primas como nosotros. Pero ¿qué hacen? Han desarrollado industria. Los chinos nos venden todo. Van a comprarse algo, van a encontrar un dulce, chocolates, maquillaje para mujeres, autos chinos. Japón, vendiendo sus autos Toyota
son, exportan, generan riqueza. Pero nosotros, ¿qué cosa vendemos con valor agregado? ¿Qué es el valor agregado? Es cuando a la materia prima la transformas. Ese es el valor agregado. Entonces, si producimos café, granos de café en yungas, pero no podemos volverlo Nescafé como para hacer café instantáneo. No tenemos la capacidad. Si producimos tomate, no podemos volverlo ketchup. O si producimos durazno, no podemos hacer duraznos al jugo, porque no tenemos la capacidad, no tenemos la infraestructura, la producción industrial para transformar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O venderlo para que otros lo produzcan, por eso vendemos café, se lo llevan afuera, vendemos café, pónganse a 10 pesos, ese café nos vuelve a 25 pesos, pero solamente en forma de Nescafé. No tenemos capacidad para transformar el estaño. Entonces, ¿qué pasa? Exportamos estaño y ese estaño nos vuelve como calamina, como fierro. No, aquí han debido ver letreros que dice se compra fierro, chatarra. Muchas y pequeñas microempresas recaudan, recopilan, buscan fierro. ¿Para qué? Eso lo llevan al Perú. Claro, obviamente a precios bajos nosotros vendemos autos desechados, cañerías, todo eso, lo llevan al Perú y lo vuelven fierro de construcción. Y les compramos a precios exorbitantes, porque no tenemos la capacidad de producción industrial. La tecnología, la producción industrial tecnológica genera millones. Cada 3 meses se desecha un aparato tecnológico, sale otro nuevo. Por eso hay tanta basura tecnológica. Pero nosotros no tenemos la capacidad de modificar, cambiar. Realmente somos un país que no ha desarrollado. Seguimos siendo un país pobre. Si es que Bolivia desaparece, por cualquier razón, una hecatombe, una guerra civil, el impacto en la economía mundial es del 0,1%. Nadie se daría cuenta que Bolivia ha desaparecido. A ese nivel estamos. Somos de los últimos países en Latinoamérica. No generamos comercio, no desarrollamos producción industrial a gran escala, muy mínima. ¿Qué exportamos? Ya vendiendo cosas. Hemos dicho que vender y comprar es la esencia del capitalismo. Productos no tradicionales. Por ejemplo, madera. Exportamos madera fina, a tal extremo que ya no tenemos bosques. Madera fina como la madera para, ya no tenemos. Tenemos que estar comprando o haciendo, generando, hay una Gladimar, ¿qué se llama? Sí, creo que es Gladimar, o Simal, en Santa Cruz. Compra desechos de madera, las prensa, las cuela, y esos son lo que llamamos las melaminas. Nuestros carpinteros ya no tienen con qué trabajar, por eso compramos muebles de melamina brasileros. Estamos obligados a comprar eso. Ya no hay madera en Bolivia. Los que han exportado madera se han hecho millonarios usando, gastando ese recurso natural. Hacían contratos con edificios que se construyen en Estados Unidos, exportaban madera, ahí tienen las mejores puertas, mejores ventanas de madera y se han enriquecido unos cuantos entrando a ese mercado.
exportamos oro o joyas de oro, pero ¿cuántos se dedican a eso? Muy pocos. Claro, es un trabajo artesanal además. Joyas de oro, de plata, con piedra preciosa, semipreciosa, la bolivianita. ¿Qué más vendemos? Había un momento del auge de la quinoa. El quintal costaba creo como 1.500, 2.000 dólares. Exportábamos a Estados Unidos, Japón, China, España, Europa. Pero ¿qué han hecho los peruanos, los ecuatorianos? Han producido igual y nos han quitado mercados. Y ahora el quintal cuesta 200 dólares. Se han aprovechado acá mismo los propios bolivianos, agrupando a los productores de quinoa y les compraban barato y ellos exportaban caro. Se han enriquecido unos cuantos. Y ahora la producción de quinoa está estancada. Los que producían quinoa por Chayapata, que era un lugar donde se acopiaba, ¿a qué prefieren dedicarse? Al contrabando de autos chutos. Resumiendo hasta acá, el sistema capitalista, el modo de producción capitalista, se basa en el comercio que se expresa en el mercado, donde la relación de producción está en las clases sociales, clase alta, media y baja, y los que detentan los medios de producción, fábricas, la riqueza, está en lo que son la denominada clase alta, que también se lo llama la burguesía. En cambio, el que está en la parte baja de la estructura social, los pobres, no tienen nada, simplemente tienen su fuerza de trabajo para vender. En el caso de los obreros, no tienen nada, solamente su fuerza de trabajo. Por eso los fabriles solo hacen eso, tienen fuerza de trabajo. Son técnicos de baja, más que haber estudiado, técnicos que han aprendido por la experiencia. Un albañil, pónganse. Y los campesinos que producen para la subsistencia. Excepto, les decía, la agroindustria que produce a gran escala, y en este momento está discutiéndose si esa agroindustria, que es muy dañina también al medio ambiente. Uno de los productos que más daña el medio ambiente es la caña de azúcar. Eso seca la tierra. O sea, imagínense, para crear esas cañas de azúcar, conocen cuánta de agua se necesita y cuánto de nutriente de la tierra tiene que sacar. Bastante. Entonces, cuando la caña ya no está creciendo bien, tienen que ampliar la frontera agrícola para ir teniendo buena caña. Pero la tierra ya se ha agotado. Lo mismo produce la soya. Necesita mucho de tierra y agua para producirse. Pero al ir matando tierra, va a hacer eso. Otro factor que lleva a la desertificación, volver desierto a las cosas, es la ganadería. Y en Santa Cruz se vive de la ganadería. Estábamos exportando carne a China. ¿Pero en detrimento de qué? Que no tengamos ya pastizales. Entonces, se dan cuenta, el principal factor para el sistema capitalista es el mercado, el consumo y la producción industrial. Nosotros no tenemos eso. Tenemos agua, tenemos valles, tenemos todavía el oriente, pero que ya está en detrimento. Pero en poco más vamos a ser más pobres de lo que somos, porque estamos rifando nuestro sistema ecológico, nuestro sistema de recursos naturales, y estamos en eso. Triste. Y eso nos está llevando el capitalismo. Un capitalismo mal manejado. Ahora, el gobierno del MAS decía, somos gobierno socialista, movimiento al socialismo. ¿Creen que ha sido socialista? No, yo no lo creo. Éramos un capitalismo
pobre atrasado. Vamos a seguir analizando esto, porque el desarrollo luego de las teorías de la comunicación, de los medios de comunicación, se da con mayor énfasis en el capitalismo y vamos a ver cómo eso ayudó al sistema capitalista a configurarnos como país primero y dentro de un contexto internacional capitalista, viendo los matices de socialismo que hay. Estamos viendo aquí a pobres venezolanos que están mendigando, siendo que Venezuela tenía y era, y creo todavía tiene, la mayor cantidad de petróleo en el continente. Pero ¿por qué su gente está mendigando acá? Eso vamos a analizar. Bien, compañeros, yo tengo el examen de grado, pero hemos avanzado en la universidad. Nos vemos el día martes. Vayan pensando, reflexionen sobre estos temas. Bien. Nos vemos el día martes, compañeros. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Linda la clase. Chao, chao.